En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebremos nuestra Santa Eucaristía de este primer domingo de Cuaresma, reconociendo humildemente nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por pendejo. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por su primer aniversario luctuoso del señor Fidel González Hernández, pedimos por el eterno descanso de Gloria María Peralta León. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la hora de sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Escucharemos los relatos de la creación del hombre y del primer pecado cometido en la tierra. Esto nos ayuda a recordar que debemos ser fuertes y no dejarnos vencer por las tentaciones. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios: no comerán
mujer. De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo a lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación, que regocija ante en mí un alma generosa, Señor. Abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Escuchemos estas palabras de San Pablo, donde nos recuerda que Jesús, por mandato del Padre, vino a liberarnos del pecado cometido por Adán, en donde Dios supera al delito. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, por cuanta más razón
razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Jesús es enfrentado a las tentaciones de las cuales sale triunfante. Esto es para nosotros un ejemplo a seguir y que al vencer esta lucha tendremos nuestra recompensa. De pie para entonar el canto. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí lo hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Estimados hermanos, hoy iniciamos el primer domingo de Cuaresma, aunque ya desde el miércoles estamos en Cuaresma, pero es el primer domingo de Cuaresma de los 4 domingos que trae. Y hoy la palabra de Dios, estimados hermanos, es muy concreto, tanto en la primera lectura, tanto en la segunda y el Evangelio que hemos escuchado. En la primera lectura hemos escuchado cómo entra el pecado en la vida del hombre,
también que en la segunda lectura como la gracia sobrepasa el pecado. No es más grande la gracia del Señor, con un solo hombre también entra la gracia. Y en el Evangelio, estimados hermanos, habla pues en este sentido de hablar de allá de pecado, de este lado la gracia. El Evangelio habla hoy del ayuno y las tentaciones. El ayuno que en estos días hemos venido hablando desde el miércoles hasta ayer, que estuvimos hablando del ayuno. Y hoy exclusivamente me dedico y me detengo aquí en las tentaciones. Jesús en sí mismo no hay inclinación al pecado, a lo que en teología se llama concupiscencia, no hay en Jesús, porque siendo Dios, después va a decir San Pablo, no cometió ningún pecado. No, por eso no hay inclinación, lo que nosotros sí tenemos, nuestras pasiones desordenadas, dice algún prefacio por ahí, y son las inclinaciones del pecado, la concupiscencia, sí la tenemos, pero Jesús por sí mismo no lo tiene. Por eso necesita que otro externo venga a tentarlo, y es el diablo. Viene pues, queridos hermanos, esas tentaciones, que es el placer, el tener y el poder. Primero, queridos hermanos, el placer. Y es que, queridos hermanos, el tener, en ese sentido, el placer en sí mismo no es un pecado. El placer, viendo de un modo ordenado, así lo veamos de un modo positivo en primer momento, por ejemplo, el comer, lo que hoy menciona la palabra de Dios. Jesús, 40 días y 40 noches que había ayunado, llega el mal donde la debilidad y le dice, pues aquí hay pan, conviérete, tú eres Dios, conviérete esta piedra en pan y cómelo. La tentación del placer de comer, pero en sí mismo comer es muy natural del hombre. Cuando es ordenado el placer del comer, no pasa nada. Cuando uno ya tiene hambre y va a comer, se siente placer al comer. Lo mismo hablemos del placer de dormir. Cuando uno llega cansadísimo y se acuesta y duerme tranquilamente, es un placer de dormir, ¿no? Y lo mismo, digo, el placer sexual, viendo ordenadamente, cuando se es fiel, cuando viendo desde la castidad, eso pues está de modo ordenado, no hay nada pues tranquilo, no es un pecado. Bueno, cuando todo esto, y pongo el ejemplo esto antes de comenzar a verlo negativamente como pecado, hablemos por ejemplo del fuego. El fuego bien visto, ordenado, cuando hay frío uno se calienta con el fuego, es totalmente ordenado. Cuando uno calienta algo, cuando cocinan las mujeres con fuego, es totalmente ordenado. Bueno, se vuelve desorden cuando ya se está quemando la casa, ya se está quemando el bosque y todo lo demás. Hay un desorden. Así es, queridos hermanos, en estas tres que hemos hablado. Cuando se excede en la comida, se llama gula. Cuando ya no hay un orden en la comida, cuando se duerme de más, se llama pereza, porque no está en orden. Y cuando se habla del placer sexual desordenado, se llama lujuria. Entonces ahí ya no está ordenado. Es, como dice después, lo repito, las pasiones desordenadas. Ahí se desordena todo. Y cuando hay un desorden, ya no está bien. Entonces, y Jesús hoy es tentado allí en su debilidad que estaba en ese momento. Tenía hambre, necesitaba comer, pero no cayó en la tentación. Entonces, queridos hermanos, hoy nos dice primero, vivamos en orden, tratemos de vivir ordenadamente las cosas, no nos excedamos, porque todo exceso
es mal. Incluso todo lo bueno en exceso también puede causar malestar en nuestra vida. Entonces todo en orden, todo está bien. Cuando se desordena todo, ahí está mal. Segundo, hablemos lo que dice hoy en la segunda tentación del Señor. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa, lo puso en la parte más alta en el templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden, ellos tomarán sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Habla del poder. Jesús pudo haber hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo lanzarse ahí y que los ángeles ahí lo agarraran. Pudo haberlo hecho, pero no era su naturaleza. Jesús, en la humildad, hizo muchas cosas. Digo, porque siendo Dios pudo haber hecho muchas cosas, pero aquí es tentación. Él sabía que era una tentación de esto, del poder que Él lo había hecho. Cuando eso lo escuchamos en la primera lectura del Génesis hoy, cuando la serpiente le dice: es mentira lo que dice, es que tú vas a ser Dios también. Entonces la soberbia. Entonces cuando ya el poder entra en la soberbia, lo acaba todo. Lo que pasa con un poquito poder que se nos da, desordenamos todo. Entonces, queridos hermanos, aquí es pedir: si el Señor me da un servicio, un carisma, así, cosas que yo puedo hacer con humildad, con sencillez. Y el Señor, cuando somos fieles en lo poco, nos confiará mucho más, cosas más grandes. Pero si no somos fieles en lo poco, no nos confiará mucho el Señor. Y es el poder mismo, queridos hermanos. Tenemos poder, el Señor mismo nos lo dio. Dominen, Él mismo se lo dijo, pero un dominio, queridos hermanos, equilibrado. Y tercero, hablemos de la tercera tentación que Jesús hoy vive. Y es que también le dijo aquí el diablo, así dice la Escritura, también le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Y así es cuando llega el dinero, el tener. Cuando, queridos hermanos, adoramos y volvemos el dinero ídolo, ya no está bien. Lo veamos en tres sentidos, así de manera rápida: el origen, el aprecio y el fin que le damos al dinero. ¿Dónde sale el dinero? ¿Dónde lo conseguiste? Con sudor, con trabajo duro y todo lo que es lícitamente, perfecto, está bien. Porque hay muchos que, queridos hermanos, el origen del dinero es ilícito, inmoralmente. Desde ahí ya se está cometiendo pecado. El aprecio, adorar al dinero. Cuando se sobrepasa y ves al dinero como ídolo, se perdió ahí porque le tienes más aprecio al dinero que a Dios mismo. Incluso los domingos dice uno: voy a trabajar para que gane más los domingos. Y pues estás ahí haciendo de lado a Dios mismo. Cuando hay un aprecio hacia el dinero, pues no, queridos hermanos. Y tercero, el fin que le damos al dinero. Puede estar bien allá, queridos hermanos, con trabajo duro y le das ahí lugar a Dios, pero el dinero lo utilizas para los vicios, para otras cosas. Digo, aquí tu prójimo, tu próximo es tu familia. Mientras tu familia tenga casa, vestido, sustento, todo está bien. Bueno, pero aquí también, si te sobra de algo, la caridad, y es lo más preciable, bonito que puedas hacer con el dinero, que puede
con las posiciones que puede sobrarte, ayudar a los demás, la caridad. Digo, porque aquí tienes lo todo, ¿no? Tu prójimo, porque algunos ni el prójimo, a tu familia no tiene todo esto, pues a veces el fin que le damos ni es ni para la caridad, ni es para la familia, para otras cosas. ¿Qué fin le das? Entonces, queridos hermanos, ojalá que aquí el tener es bueno. Aquí no estamos diciendo que no es bueno, el tener es bueno, pero aquí la acumulación, porque Jesús va a hablar después de la acumulación, que no es sano, que no es bueno. Va a hablar porque esa es avaricia, cuando no comparte uno con los demás y todo lo demás, queridos hermanos. El tener es bueno cuando tiene estos lineamientos. Ya no es bueno cuando esto se sale. Ojalá que nosotros, estimados hermanos, en este tiempo de Cuaresma que nos ha invitado y hoy nos invita a también perseverar en la fe y también pedir al Señor la fortaleza de no caer, así lo decimos en el Padre Nuestro, no caer en la tentación y que nos libre de todo mal. Que Dios pues nos ayude en este día, que Dios nos fortalezca, nos acompañe. Le pidamos siempre al Señor que nos dé esa fuerza, fortaleza que Él tuvo de no caer en la tentación. Decimos juntos que así sea. Pónganse de pie, por favor. En el tiempo de Cuaresma, vemos ahí el credo de los apóstoles. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, imploremos la misericordia divina en favor de todos los hombres y supliquemos a Dios el perdón para cuantos hemos pecado. Oremos diciendo: Señor, ten piedad. Para que este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Roguemos al Señor. Para que quienes abundan en bienes de la tierra usen sus riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Roguemos al Señor. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros que el Señor nos otorgue su perdón. Roguemos al Señor. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce el fruto del 100 por 1. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, escucha las oraciones de tu pueblo y concédele iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que venza las tentaciones del maligno y llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, por favor. Junto con estos dones de pan y vino, presentémosle al Señor nuestros anhelos ser mejores, dispuestos a asumir la oración, la penitencia y las obras de caridad como signos concretos de conversión.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, te pedimos que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, los coros de los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José Francisco y su auxiliar José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección. Flor de María, Peralta Melón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos constantemente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, unidos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, y que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz.
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús nuestro Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Solo en Cristo, que es verdadera comida y verdadera bebida, podremos saciar nuestra hambre y sed de felicidad. Unidos como hermanos, caminemos a su encuentro en esta Eucaristía. A los hermanos que no pudieron hacer la comunión sacramental, haremos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno íntimamente a ti. Señor Jesús, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu reina amada. Señor, necesitamos mayor número de
Señor Jesús, tú eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que unimos al pueblo de la vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz. De pie, por favor. Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, sobre de fortaleza, en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. Pues nada más, queridos hermanos, no sé si han visto las noticias últimamente ahorita, por todo lo que está pasando en nuestro país. Está un desastre ahorita, los enfrentamientos y todo lo que está pasando en nuestro estado, en algunas partes de nuestro estado, municipios, se han suspendido misas dominicales por esta situación que está pasando. Hay más cercano, pues esta parte, y nos cuidemos, ¿no? y oremos, sigamos orando por la paz. Hoy necesitamos seguir ofreciendo oraciones por la paz en nuestro país. Ahorita el mero centro de todo esto está en Guadalajara, y ojalá pues todo marche bien, todo se resuelva, toda esa situación que está pasando. Entonces oremos por estos municipios, países, digo municipios y ya esos estados que están en enfrentamiento, digamos por ellos, pues inocentes, hay muchos que miedo y la inseguridad ahorita pues está al tope. Pidamos pues por nuestro México, por nuestro estado, para que todo se calme. Gracias a Dios, aquí está, en ese sentido ahorita está tranquilo. Sigamos orando para que no vaya a suceder nada en estos días. Y en oración, queridos hermanos. Por ahí también tenemos algunos sitios que estamos vendiendo. Por ahí, ahorita al final de la misa se va a vender allá al final de la misa. Los que gusten, ya por ahí ya las finalidades ya lo dijimos, ¿no? Ahí que estamos consiguiendo equipando aquí la parroquia de cosas litúrgicas, así para que tengamos lo necesario. Ya se consiguió el aceite, por ahí alguna persona generosamente cooperó ahí y se compró. Ahorita nomás con estos vamos a completar aquí el sirio grande para completar el pago y un copón también. Entonces primero Dios alcancemos con esto y todo eso, ¿no? Entonces ya las finalidades son para eso, las ganancias que obtengamos de estos sirios. A 100 pesos el costo de los sirios, al final de la misa ahí van a estar vendiendo. De pie, por favor. Los que no alcancen a comprar, pues ahí en el convento, en la oficina, amable también, y al final de cada misa de esos días también se tendrá aquí con el sacristán, pueden acercarse a comprar en cuanto quieran comprarlo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, puede vivir en paz. Dulce Madre, no te alejes, Cristo no la apartes. Ven conmigo a todas partes, no la abandones, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre
que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan una bonita noche, que Dios nos bendiga.